Estamos a punto de cerrar el año 2018, el ejercicio fiscal, y el gobierno nacional continúa con una serie de compromisos que debe cumplir. En tal virtud, la proforma presupuestaria planteada para el 2019 proyecta una serie de aspectos que buscan solucionar los problemas económicos del país. Está conmigo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Señor ministro, bienvenido, buenos días. Gracias por atender esta invitación. ¿Cuál es el panorama que se presenta en una situación difícil que usted la conocía para cumplir compromisos hasta finales de este año? Con esto arrancamos, hablaremos de la proforma en pocos minutos más. Bienvenido, ministro. Gracias, Wilson. Sin duda el panorama es complejo porque las condiciones internacionales, las condiciones de mercado no son las más adecuadas. Hay una serie de factores externos que han contaminado y han enrarecido todo lo que está sucediendo a nivel internacional, lo que pasa en Argentina, hay incertidumbre sobre Brasil, sobre México, etcétera. Pero también, naturalmente, el mercado tiene la vista puesta en el Ecuador de tal manera que se vayan haciendo las correcciones que tenemos que garantizar dentro de un desequilibrio fiscal que nos llevó a un endeudamiento muy agresivo y un desequilibrio fiscal que venía creciendo año a año. Es por eso que la proforma, estimado Wilson, nosotros la vemos en un contexto general, no la vemos solamente como un punto en el tiempo, sino que es un instrumento para transitar de este modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI a un modelo de desarrollo donde la actividad privada, el emprendimiento, la innovación, el día a día de los ecuatorianos pueda tener mucho más apertura, sin dejar de proveer los servicios sociales y tampoco dejar de atender las necesidades de los ecuatorianos, sobre todo de aquellos que tienen menos condiciones económicas. 31.318 millones la proforma presupuestaria, sin tomar en cuenta más de 4.000 millones, cerca de 5.000 millones relacionado con la importación de derivados del petróleo. Dicen que esa proforma está subestimada y que lo que se busca es dar una señal hacia afuera en el ámbito político y que no en lo económico maneja técnicamente. ¿Qué decir frente a estas voces? Yo creo que la cifra, primero damos la cifra frente al año anterior sin contar efectivamente con el CFDD, el presupuesto total frente al PIB es inferior. Pero lo segundo es que el presupuesto está asumiendo grandes retos que tienen que ser corregidos en el futuro. Por ejemplo, en este año para el año 2019 estamos ya incorporando una cifra de 1.240 millones de dólares para el pago del 40% a la seguridad social. Y esto tiene que mantenerse en el futuro. Algo que no estaba previsto. Algo que en la época del gobierno anterior se había quitado del camino. Por eso le digo, no estaba previsto. Exactamente, y la Corte Constitucional este año dijo, señores, hay que pagar efectivamente a partir del 2019. Perfecto, 1.240 millones de dólares. Eso es gasto corriente. Luego tenemos también ley amazónica, preasignaciones, 280 millones de dólares aproximadamente. Entonces, eso le quita capacidad al fisco para seguir financiando otras cosas. Es por eso que el esfuerzo se ha concentrado en lo que nosotros podemos controlar, que es el gasto en bienes y servicios, menos de 400 millones de dólares, un proceso de optimización fuerte, y en el caso de la masa salarial, ya al menos estabilizarla y ponerla en los mismos porcentajes en relación al PIB. De hecho, se reduce un 1% frente al PIB. Y en este tema de la masa salarial, Wilson, permítame hacer una aclaración. Creo que es importante tener discusiones conceptuales y debates conceptuales, pero con las cifras correctas, y no caer en el juego de aquellos que se inventan las cifras, que alertan sin ningún sustento. O que la manejan políticamente. El día de ayer escuché en otro programa de televisión donde estuvo presente el viceministro de Economía, a un señor Valencia, que dice que hay más de 38.000 personas que ganan más de presidente, que ganan más de 5.000 dólares. Eso es totalmente falso, Wilson, es totalmente falso. Que tenemos que seguir trabajando en la masa salarial, por supuesto. Porque no es de esa cifra. Es falso porque no es de esa cifra, Wilson, porque tenemos en el caso de la función ejecutiva, según los datos del Ministerio de Trabajo, si puede mostrar al 31 de octubre, por supuesto. Al 31 de octubre hay 62 personas que ganan más de 5.000 dólares, de un total de 442.000. Si abrimos a las otras funciones, función electoral, judicial, legislativa, transparencia y control social, instituciones creadas por la Constitución y la ley, etcétera, son 762 personas que ganan más de eso. Entonces, pero no tenemos que sobre el presidente de la República.
Por sobre el presidente, pero una cosa, Wilson, es decir que hay más de 30.000 personas claro, que ganan, y otra cosa es que sean 62 personas dentro de la función ejecutiva. Entonces, nosotros sí pedimos... 700 al interior del Estado ecuatoriano. 700 con otras funciones. Hay que tener un debate de altura y nosotros estamos totalmente abiertos a debatir conceptos y también las cifras, pero con sustento, y que cada cifra sea sustentada, porque de lo contrario parecería ser que hay un gran margen de maniobra en eso. Nosotros también estaríamos de acuerdo si más de 30.000 personas ganasen más que el presidente de la República, diríamos, hay que hacer rápidamente ese ajuste, pero no lo es. Entonces tenemos que ir revisando e ir haciendo de manera ordenada y sistematizada una reducción de la masa salarial para no afectar a los servicios. Pero el objetivo es claro, tenemos que ir hacia eso. Ministro, en cuanto al tema endeudamiento, y este quizá es el más álgido que debe enfrentar el gobierno, se ha proyectado un déficit para el 2019 por sobre los 3.500 millones de dólares. ¿De dónde se van a sacar esos recursos si es que las fuentes de financiamiento se van cerrando? Más aún cuando el riesgo país ha subido, incluso superando a Argentina. Estamos ahora por 708 puntos de riesgo país. ¿Qué decir frente al tema? Argentina se ha reducido a 597 puntos. Efectivamente, el riesgo país ha tenido un comportamiento al alza en función de la reducción del precio del petróleo que hemos observado en las últimas semanas. Y en consecuencia las condiciones de acceso a financiamiento, como decía al inicio, son complejas, pero estamos trabajando para lograr abrir las fuentes de financiamiento. Para el año siguiente se necesitan cerca de 8.100 millones de dólares que están contabilizados en la proforma que tiene que acceder a deuda del país, ¿no es cierto? Entonces aquí hay varias fuentes de financiamiento. La una son los mercados, naturalmente, en condiciones que puedan ser favorables para el país. La otra son los créditos atados que ya venían de proyectos como BID, Banco Mundial, CAF, etcétera. También tenemos un viaje previsto con el presidente a China en el mes de diciembre. Esto estaba previsto ya desde hace varios meses y allí esperamos concretar algunas opciones de financiamiento. ¿Y no que China era el cuco? Digo, de una manera, porque se satanizó tanto a China y se decía que se va a cambiar deuda barata por deuda cara y que la fuente era el Fondo Monetario Internacional, los multilaterales. ¿Cómo entender ahora que recurrimos nuevamente a China? Mire, yo creo que no es tanto el país ni es tanto la fuente, sino las condiciones, Wilson. Perfecto. Y nosotros esperamos traerle buenas noticias al país en términos. Ustedes van a negociar en mejores condiciones que el anterior gobierno. Ese es nuestro objetivo y esperamos tener éxito en ese objetivo en este viaje. Naturalmente los detalles de la operación se deben dar a conocer una vez que éstas sean cerradas por la reserva que establece la propia ley. Pero, y pasa lo mismo absolutamente con el fondo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que sataniza al Fondo Monetario y para nosotros nos parece que el fondo es un socio para el Ecuador. Hemos venido trabajando temas importantes de asistencia técnica, de cooperación, para mejorar la estadística, el tema de previsiones económicas, y si es que encontramos un espacio importante de colaboración ya en términos de financiamiento, con unas condiciones que sean viables para el país en términos de lo que se debe hacer, pues las puertas están abiertas también y lo hemos dicho desde el primer día. ¿Por qué no se ha concretado algo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Las condiciones son absolutamente perjudiciales para la población ecuatoriana? No creo que sean perjudiciales frente a los planteamientos que hace el Fondo Monetario. Creo que esto es una cuestión de abrir canales de comunicación, de encontrar las condiciones adecuadas y sobre todo que, insisto, este organismo pueda seguir siendo un socio del Ecuador acompañando el plan de prosperidad que se ha presentado. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos un buen espacio y un buen margen de maniobra en ese sentido, estaremos dispuestos a abrir las puertas no solo con el fondo, sino con todos, insisto, en tanto y en cuanto las condiciones sean favorables para todos los ecuatorianos. Señor ministro, ¿se descarta totalmente la focalización, eliminación de subsidios de los demás combustibles, aparte de la gasolina súper, que está revisada? Para el próximo año no consta en la proforma presupuestaria. ¿Esto es una decisión tomada? ¿Se descarta absolutamente el tema? Mire, efectivamente no consta en la proforma presupuestaria. Yo siempre trato de ser prudente, digamos, nunca creo que ningún gobierno, ningún ministro de Economía puede decir categóricamente no, sí o no a todo, porque las condiciones pueden cambiar.
Por el momento allí está claro que no hay una decisión tomada al respecto, pero sí estamos trabajando en otros temas de eficiencia energética que nos permitan ir mejorando. Por ejemplo, en el caso de las empresas, de las termoeléctricas, las termoeléctricas compran diésel subsidiado, entonces es un subsidio que se traslada de estado a estado. Y las termoeléctricas en buena parte están activas para sostener y proveer la cantidad total de energía que se necesita complementaria a la hidroeléctrica. Entonces vamos a corregir eso. Hay otro tema también importante que es la modalidad de cuantías domésticas, que fue básicamente creada para proveer, por ejemplo, a algunas empresas artesanales, MIPYMES, hospitales o escuelas. Allí se podría justificar, pero se ha dado una distorsión donde hay empresas grandes que se están favoreciendo de ese tipo de cosas. Entonces, estamos en este momento trabajando en todos estos aspectos que nos permitan mejorar todo el esquema de eficiencia energética y naturalmente explorando todas las opciones que nos permitan optimizar, pero sin afectar a las personas más vulnerables. En cuanto a las concesiones de empresas del Estado y el monto que se establece en la proforma presupuestaria proyectando esas concesiones, se ha criticado también eso, no sé si usted ha escuchado, que se está sobredimensionando esos rubros. ¿Qué decir frente a este tema? Así es, mire, nosotros estamos haciendo un trabajo en esta parte con el acompañamiento de organismos internacionales que le permitan dar justamente la transparencia, la credibilidad a un proceso. Se habla de 1.000 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo nos hizo un estudio preliminar, el BID habla de 7.000 millones en el plazo de 3 años, de más de 1.000 millones del próximo año, y nosotros hemos sido prudentes, digamos, en la medida en lo que se puede conseguir para el próximo año. Esto es concesión, no venta, no privatización, ministro. Venta no, Wilson, porque no permite la ley. Áreas estratégicas no. Exactamente. Pero hay algunas empresas que se ha dicho podrían ser vendidas. Bueno, siempre y cuando no sean en áreas estratégicas y esté acorde a la ley, y lo que se hace en esos casos es delegar la administración, pero no solamente es de empresas, sino en los activos que tiene el Estado, y también, por ejemplo, está en vialidad o en el sector inmobiliario. Entonces, hay apetito por ello, y son modelos de negocio que permiten lograr que los activos se sostengan en el tiempo, que funcionen bien, y que el Estado ecuatoriano tenga más recursos para seguir generando más infraestructura. Entonces es un modelo importante. Una vez que tenemos este modelo de gestión, si usted quiere, dentro de las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, y paralelamente también ya estamos trabajando con actores y con expertos internacionales, banca de inversión, estructuradores, que permitan encontrar la mejor forma de poder salir a esto con este tipo de opciones al mercado. Ministro, ¿el Ecuador tiene salidas inmediatas, a corto plazo, a mediano plazo? Estamos en una situación económica difícil, usted lo ha aceptado. ¿Qué mensaje hay que dar a la población en este instante cuando otra vez vemos que se ha letargado el sistema económico en el país? Yo creo que hay que poner el optimismo por delante a pesar de la complejidad. Si caemos en un pesimismo sería el peor error. Y fíjese usted, las cifras de ventas de septiembre 2018 con septiembre 2017 crecen en un 10% y empieza a haber una tendencia de recuperación. Naturalmente la velocidad a la que todos queremos ir es mucho mayor y el gobierno nacional está en ese esfuerzo. Pero es importante ver, insisto, el tema del presupuesto en su conjunto de todo lo que está haciendo el gobierno nacional. Créditos para emprendedores a tasas preferenciales, créditos también para reanimar a la actividad de la construcción, de tal manera que pueda generar más encadenamientos productivos, la ley de fomento productivo que entrega importantes beneficios para muchos sectores de la ley. La inversión extranjera este año, de acuerdo a las cifras que ha estimado el Banco Central con el Ministerio de Inversiones, podría superar los 900 millones, llegar hasta 1.000 millones. Todavía es insuficiente. El país tiene que reconstruir muchísima credibilidad porque esa es una fuente importante. Si nos comparamos con Colombia o Perú, hay todavía un gran camino por recorrer y, insisto, Wilson, nosotros tenemos que ver esto en un contexto global en el que estamos generando una transición de un modelo de desarrollo extremadamente insostenible a un modelo de desarrollo sostenible. Y en ese camino vamos a encontrar obstáculos, por supuesto, pero en tanto y en cuanto podamos garantizarles a los ecuatorianos oportunidades para que puedan invertir, esto realmente va a seguir caminando y el gobierno nacional va a seguir acompañando a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación, muy amable. Muchas gracias. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en diálogo con Sonorama y Canal 1. Hacemos una pausa, hablaremos del tema político y la situación en la Asamblea
Asamblea Nacional en pocos minutos más. No se vayan.